Pero pues ayer les hablaba que tenemos que, cuando sentimos miedo, tenemos que echar afuera el miedo y llenarnos del amor de Dios. Entonces hoy voy a expresarles todo lo que Dios pone en mi corazón por amor a ustedes y sobre todo por amor a sus generaciones y lo que juntos nosotros podemos construir a través de nuestras vidas y nuestras generaciones. ¿Listo? Eh, esta semana no sé quiénes de ustedes vieron una publicación donde yo recordaba una frase muy frecuente que Jesús expresaba: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿sí? Porque definitivamente no siempre porque a nosotros llegue el mensaje o no porque nosotros demos el mensaje, porque a nosotras, sobre todo como mamás, nos pasa algo que nos pasa con mucha frecuencia. Uno le dice a los hijos una cosa, le repite y el hijo a uno no le hace caso. Pero llega alguien de afuera y le habla de eso: "Ay, mamá, imagínate que tal cosa y tal cosa", y uno dice: "Ay, por Dios, pero ¿hace cuánto yo le estoy diciendo eso?", ¿sí? Entonces, definitivamente, por eso Dios nos dice con tanta frecuencia: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Listo? Entonces hablábamos en el tiempo de evaluación de los pilares, hablábamos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que nosotros como cuerpo, como templo, tenemos que cuidarlo. Y definitivamente en el cuerpo nosotros exponemos al Espíritu Santo a muchas cosas que no son nada gratas para él, ¿sí? Por ejemplo, hablaba yo también ayer de las obras de la carne que van contra el Espíritu. Entonces, las obras de la carne eh, es, por ejemplo, la glotonería, que es algo que es muy sutil. Nosotros, yo soy una, o sea, yo soy una que tengo una gran debilidad por la comida, ¿sí? Entonces, pero uno no tiene dominio propio para decir esto realmente está bien para el templo del Espíritu Santo, hablando de algo muy cotidiano y que es muy sutil porque la sociedad no lo castiga. Y nosotros en el cuerpo especialmente vivimos no por los principios de Dios, sino por las costumbres del mundo. Y nosotros debemos aprender es a sujetarnos a los principios de Dios y no por esclavitud a Dios, sino por la libertad que eso da a nuestras vidas. Por aquí están participando, denme un momento. Ah, ya, sí, gracias, ya lo hago. Claro que en este momento todavía no estoy hablando de eso, pero se las voy a poner de una vez. En un momento que la estoy viendo muy grande, porque, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, hablando de la nutrición, ¿sí? De la nutrición. Pero también, por ejemplo, en el vestido, ¿sí? El vestido representa el templo de Dios. Esas son cosas que nosotros no echamos de ver y son sutilezas, ¿sí? Pero algo que habla el versículo de las obras de la carne y dice que cuando uno está en las obras de la carne, uno va en contra del espíritu, es decir, que cuando yo me estoy dejando llevar por las modas del mundo o por las costumbres del mundo, yo menguo el poder del Espíritu Santo que está en mí. Y por ejemplo, en las obras de la carne que habla la palabra está el adulterio, la fornicación, la embriaguez, esas. Y sobre, entonces ahorita hablemos del tema sexual, ¿sí? Nosotras ya las que estamos aquí somos mujeres, aquí no hay hombres hoy, no, la mayoría, todas somos mujeres. Somos ya mujeres maduras que nosotros podemos decir, no, yo tengo mi vida sexual eh, controlada, glorifico porque somos el templo de Dios, pero Dios le dio a este templo la, la bendición de disfrutar de la vida sexual. Él lo quiso hacer así, él sabrá por qué es así y por eso nosotros, incluso cuando nosotros tenemos limitaciones, que eso puede ser un motivo por los cuales nosotros no podemos tener una vida en pareja eh, constante, puede ser por muchos tabús que nosotros tenemos en la vida sexual.
Pero cuando uno identifica que definitivamente Dios nos dio la potestad, la bendición de disfrutar de una vida sexual, eh, no tenemos por qué tener tabú de allí. Nosotros tenemos que tener la libertad de cuidar, de anhelar, incluso de hacerlo motivo de oración, ¿sí? Motivo, así como uno le pide a Dios que no nos falte el pan en la mesa, que no nos falte la salud, yo también tengo que pedirle a Dios que me permita vivir la vida sexual de manera que sea para mí de bendición, que me ayuden en mi cuidado físico. Todo el mundo sabe que la vida sexual fortalece la vida física, todo el mundo sabe que la vida sexual fortalece la vida emocional, pero algo que yo siento muchísimo impulso de decirles es qué le enseñamos a nuestros hijos respecto de la vida sexual, ¿sí? Nosotros nos dejamos llevar mucho por las costumbres del mundo y estamos cometiendo muchísimos errores con nuestros hijos en cuanto a la vida sexual, porque nosotros por miedo a las consecuencias de la vida sexual, incluso nosotros les presentamos a ellos y les abrimos puertas que no deberíamos abrir. Que nosotros, y es ahí donde se evidencia la falta de fe, ¿sí? No quiero que se sientan juzgadas, quiero cumplir un mandamiento que Dios nos deja en el versículo, en versículos de Ezequiel, que nos dice que nosotros debemos de alertar de los peligros que hay y que nosotros debemos de exhortar al hermano, ¿sí? Que si nosotros no exhortamos al hermano del pecado que está cometiendo, ese pecado será cargado en nuestra alma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros como madres, aquí todas somos madres, ustedes son madres de sus hijos. Muchos de sus hijos ya son adultos y uno dice, bueno, yo esto no lo sabía antes, ¿sí? Y sí, definitivamente cometí errores, expuse muy tempranamente a mis hijos, sobre todo a las niñas, a la planificación familiar, ¿sí? Yo le abrí esa puerta, yo le permití eso, pues es un buen momento para decirle, Señor, perdóname, o sea, no sabía eso. Dios dice que las cosas pasadas se quedan en el pasado y que Dios está para perdonarnos todo, pero nosotros también como abuelas, nosotros también ejercemos una influencia y allí tenemos que tener muchísima sabiduría y no, y de cierta manera entender que nosotros vamos a vivir como Cristo, ¿sí? Para nuestras generaciones, por un buen tiempo eso va a ser locura. Esas enseñanzas van a ser locura, pero nosotros tenemos que saber que esa es nuestra tarea y nosotros tenemos que negarnos a la popularidad de las costumbres del mundo para enseñar y realmente tener a Dios como prioridad en nuestras vidas, ¿sí? Enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones, a los jóvenes que se acercan a nosotros, ¿sí? Puede ser que nosotros no tengamos hijos, pero a una persona mayor podemos tener la oportunidad de enseñarle a un joven a que se guarde, a que entienda que el guardarse sexualmente es un mandato divino y que tiene gran bendición en ello. Y uno dentro de uno lo dice, pues qué bobada, ¿quién lo va a hacer? En este momento, ¿quién lo va a hacer? Pero es ahí donde nosotros tenemos que rendir nuestra mente humana y obedecer a Dios. Dios nos dice que es eso lo que se tiene que hacer y nosotros tenemos que enseñarle a estas generaciones a hacer eso y hacer de eso un motivo de oración, porque ahí es donde uno puede identificar que definitivamente nuestro corazón no está sujeto a los principios de Dios. Por ejemplo, eh, ¿cuántas veces, si nosotros tenemos un hijo adolescente y nuestro hijo adolescente tiene una situación de salud, por pequeña que sea, uno siente miedo y uno ahí se acuerda de que hay un Dios que hace milagros y uno le dice, Dios, por favor, sana a mi hijo, cuídalo de esta situación, guarda su corazón, una enfermedad en el cuerpo o una enfermedad en el alma, ¿sí? Uno inmediatamente se acuerda que hay un Dios para pedirle por esa situación en el hijo. ¿Cuántas veces nosotras oramos por la vida sexual de nuestros hijos para que esa vida sexual de nuestros hijos esté de acuerdo a los principios de Dios? ¿Hacemos de eso un motivo de oración? Debe de ser, ¿sí? Porque si a nosotros nos da miedo una enfermedad, someter la vida sexual, por favor, eso sí que está difícil, ¿sí? Y ahí sí que se necesita oración. Entonces, de verdad que los invito
las invito a que miren qué tan alineadas están ustedes en el cuidado del cuerpo de acuerdo a las costumbres del mundo o de acuerdo a las costumbres y a los principios de Dios. Porque en estos 28 años que yo llevo acompañando mujeres, cada vez evidencio más la bendición de ajustar la vida sexual a los parámetros de Dios. De verdad que Dios en nada se equivoca de lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Y en la vida sexual es una bendición seguir los principios de Dios. ¿Listo? Y eso está en el tema del cuerpo. ¿Listo? La promesa que les quiero compartir hoy está en Isaías 40:31. Les decía yo que las promesas, yo les traigo unas promesas, pero en la palabra de Dios hay muchas promesas para cada una de nuestras áreas, ¿sí? En la que yo fundamenté el estudio que les quería compartir hoy es la promesa de Isaías 40:31, pero les voy a dejar otra promesa. Ya cada una, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a lo que Dios le ha ido mostrando, ustedes pueden apropiarse de esta promesa, de la segunda que les voy a mostrar, o busquen, o sea, de verdad que esa es una gran motivación para uno presentarse todos los días delante de Dios. ¿Qué tiene Dios para mí? Dios que me quiere enseñar hoy a través de sus mandamientos y Dios que tiene de promesa para mí hoy. Entonces, cuando uno empieza a deleitarse en eso, para uno ya no es difícil hacer un devocional, ya uno anhela el devocional. ¿Listo? Entonces en Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Cuántas de ustedes quieren vivir así, vivir como las águilas, remontándose en las alturas, correr y no cansarnos, caminar y no fatigarnos? Todos queremos vivir así y eso es una promesa que Dios nos da. Pero ¿cuántos hoy por hoy? Dios dice que Él viene para darnos vida y no cualquier vida. Él dice que Él viene a darnos vida en abundancia. ¿Cuántas personas hay que físicamente ya se sienten tan fatigadas que hasta no quieren vivir, incluyendo muchos jóvenes, ¿sí? Porque se sienten totalmente fatigados, totalmente cansados. Eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que para quienes confían, entonces miren el mandamiento, ¿sí? La promesa que a nosotros nos encantan, vamos a volar, nos promete Él. Vamos a correr y no nos vamos a fatigar. Vamos a caminar y no nos vamos a cansar. Sí, confiamos en el Señor. Entonces, ahí viene la importancia de nosotros aprender a confiar. Y si nosotros en este momento de la vida nos sentimos cansados, fatigados, agotados, pidámosle perdón a Dios por eso y digámosle, Señor, definitivamente en mi humanidad, esa es mi realidad, así es como yo me siento, ¿sí? Pero a mí hoy tu palabra me dice que esa no es tu voluntad, pues que este año sea un año donde tú te sientas como el águila, ¿sí? Levantando vuelo. Eh, Aquí, por ejemplo, hay tres enseñanzas particulares. La primera, el intercambio de debilidad por fortaleza. Eso es una promesa que Dios nos da. Uno puede, y también aceptamos la etiqueta, no es que yo ya, los achaques de los años, ¿sí? Imagínense si nosotros realmente sí creemos en la palabra de Dios, porque resulta que mujeres estériles de muchos años tuvieron hijos, ¿sí? Entonces, nosotros creemos en esa historia. ¿Sí? Si creemos en esa historia, porque no podemos creer que así estemos a mitad de vida, vamos a poder tener mayor fortaleza que cuando teníamos 20. Y les aseguro que puede ser, porque en los 50 se tiene una fortaleza mental y emocional que no se logra tener a los 20. Y eso es fundamental para poder correr y no fatigarnos, por ejemplo. La fortaleza de saber la bendición de los procesos. Voy a arrancar un proceso de fortalecimiento físico. Yo no puedo esperar como los muchachos que sea chocolito y listo, ¿no? La Edad Media nos permite saber que en la disciplina de a poco, de a poco, de a poco, no es raro que en 5 años nosotros estemos mejor que hoy, ¿sí? Yo me siento mejor que a los 40 físicamente. Puede ser que estéticamente no, ¿sí?
pero en mi fortaleza me siento mejor que a los 40 años. Hoy por hoy yo disfruto, por ejemplo, de montar bicicleta. Yo a los 40 años eso no se me hubiera ocurrido, ¿sí? Hoy por hoy disfruto más las aventuras en la naturaleza, ¿sí? A los 40 años no, y mucho por mi estado emocional, ¿sí? Entonces, se puede lograr cambiar la debilidad por fortaleza. Quienes confían y esperan en el Señor no dependen de su propia energía, sino que reciben una fuerza divina que les permite elevarse por encima de las dificultades, incluyendo las dificultades físicas, ¿sí? Una resistencia sobrenatural en el camino. Uno se pone a ver, por ejemplo, con los jóvenes. Eh, Ayer que estábamos de paseo por ahí en un río con mis hijos, yo veía como Nelson y yo tenemos una capacidad de caminar, de exponernos. Sin embargo, también Dios me ha mostrado que me he vuelto un poco miedosa a cómo era yo. Entonces uno ya empieza, yo podría decir, bueno, no, es que yo ya estoy mayorcita. No, a ver, Angélica, ese miedo no está bien, tienes que trabajar en él, ¿sí? Sin embargo, yo me ponía a ver que nosotros somos más aventureros que nuestros propios hijos, ¿sí? Entonces, empieza uno a analizar esas pequeñas cosas que se le vuelven a uno paisaje y uno no se da cuenta, ¿sí? Entonces, bajo el cuidado de Dios es posible avanzar con constancia sin desmayar, encontrando vigor renovado tanto en los grandes saltos como en el caminar diario. Y lo último, la esperanza como fuente de poder, porque cuando nosotros tenemos confianza en Dios, nosotros podemos creer en lo imposible y eso es la esperanza, creer en lo imposible. Si nosotros hoy por hoy físicamente nos sentimos muy menguados, vamos a declarar que en el nombre de Dios en 5 años nuestra capacidad física va a ser mejor y científicamente está comprobado si nosotros empezamos desde ya a nutrirnos correctamente, si empezamos desde ya a tener una actividad física eh, inteligente, ¿sí? Podemos estar en 5 años físicamente mejor que hoy. Entonces, la renovación no es para los que no se cansan, sino para los que estando agotados deciden poner su expectativa en Dios, obteniendo la firmeza necesaria para no detenerse, ¿sí? Por ejemplo, en los procesos de fortalecimiento físico, eso es, uno sabe que se va a cansar, uno sabe que se va a incomodar al máximo, pero ahí está el tener muy claro que yo estoy cuidando el templo de Dios y que en él voy a renovar mis fuerzas. Esa era la promesa que quería compartirles hoy y traje una adicional que también me encanta. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina a tu cuerpo y alivio para tus huesos. ¿Sí? El temer al Señor, ¿qué es? Es amar el poner en práctica los principios de Dios. Hablando de lo que les quise enseñar respecto de la vida sexual que le enseñamos a nuestros hijos, nosotros, nuestra generación, de las aquí más o menos todas estamos como en una década de diferencia, nosotras nos expusimos, por ejemplo, a los anticonceptivos a una edad, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, uno escucha que exponen a niñas de 13, 14, 15 años a los anticonceptivos, ¿sí? Hace unos 2 años mi hijo me hablaba sobre eso, sobre si se debe tener vida sexual. Y Dios en ese momento me puso un sentir en mi corazón. Yo le decía, ¿usted ama a esa niña? Y él me decía, sí, mami, claro, yo la quiero mucho. Y yo le dije, ¿usted sabe lo que es exponer a esa niña a los anticonceptivos desde ya? ¿Usted sabe el riesgo que es para ella en su salud, en sus senos, en su sobrepeso, en su sistema circulatorio? ¿Usted quiere eso para ella? Entonces, miren que eso es temer al Señor, o sea, alinear los principios de Dios a la realidad humana. Y nosotros muchas veces somos necios y se nos olvida lo que las costumbres del mundo van a traer consecuencias, van a traer consecuencias. Y Dios nos enseña principios que están muy en contravía a los costumbres del mundo, porque Él sabe que sus principios serán medicina para nuestro cuerpo y alivio para nuestros huesos. Entonces, bueno, esa está en Proverbios 3, 7, 8. Vamos a hacer una corta oración porque me estaba pasando